Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar Muñoz, diseñador web. A petición de algunos de mis seguidores que me han comentado en privado algunas de sus deficiencias o problemas en proyectos de HTML y CSS, he decidido hacer este curso de HTML desde cero y gratis. No sin antes recomendarte mi curso premium alojado en Udemy, donde desgloso el lenguaje y te explico de forma detallada junto con buenas prácticas para que aprendas a dominar este lenguaje de HTML como un profesional. En este curso de YouTube de HTML te puedo garantizar algo, y es que vas a tener las nociones básicas de este lenguaje en HTML. Es decir, vas a poder hacer proyectos reales con HTML a través de mi canal u otros canales o código que está en internet o en GitHub. Vas a saber leer HTML, eso te lo puedo garantizar. Este curso es solamente una probadita del curso premium que tengo alojado en Udemy. Con el curso premium vas a dominar el lenguaje con buenas prácticas como el SEO, para que no te pierdas en la construcción de sitios web profesionales. El precio es muy barato, lo puedes ver en la página del curso que te dejaré en la descripción y también en alguna parte del video. Por lo tanto, no existe excusa alguna para que tomes este curso y aprendas HTML como un verdadero profesional. Dicho todo esto, comencemos con este curso gratuito de HTML en YouTube. En primer lugar, debo de señalar algunas recomendaciones y advertirte de algunos errores que solemos cometer a la hora de estudiar de forma autodidacta, sobre todo en esto de la programación. El punto aquí es que debemos de ser conscientes de lo que hacemos para tener un mejor camino en nuestro aprendizaje. Y el primero de ellos es ser prudente con el tiempo de duración de un curso. Con que un curso, por ejemplo, dure 15 horas, no significa que en las siguientes 15 horas hayas terminado todo el curso y hayas interiorizado todos los conocimientos y que domines todo lo que el instructor te haya enseñado durante esas lecciones, porque de lo contrario, lo único que va a pasar es que te hayas visto un maratón de programación, pero no hayas interiorizado todos los conocimientos. Lo que te sugiero es que seamos prudentes. A ver, en el aprendizaje, para aprender correctamente, debemos de hacerlo de forma detenida, inclusive a veces de forma lenta, gradual, relajada. Todo lo contrario, lo que suele suceder a veces que aprendemos de forma violenta, como me gusta llamarlo a mí, es decir, de forma muy estresante, que suele suceder, pero en resumidas cuentas y a largo plazo el aprendizaje es lento, y mientras más calmados estemos, hagamos las cosas de forma gradual, más vamos a aprender. Entonces, lo que quiero decir es que quizá no te tomes las 15 horas que dura el curso para aprender. A lo mejor te vayas a tomar unas 25 o a veces 30 horas. El punto es que seas gradual en tu aprendizaje, que interiorices cada una de las lecciones de ese curso, lo practiques y después gradualmente vas aumentando la dificultad hasta llegar al conocimiento requerido o la meta que tú tienes. El punto es ser prudente con el tiempo. Hablando de tiempo, esto me lleva al segundo consejo, y es que tengas un buen horario de estudio. En lo personal, mis horarios para estudiar programación u otra cosa son las noches, es decir, a eso de 6, 8 o 9 de la noche aproximadamente. Yo lo hago en ese horario porque tengo muchas cosas que hacer durante el día. Entonces, a esa hora yo ya tengo gran parte, o por no decir todas las cosas hechas. Eso me da a mí la tranquilidad y la seguridad para enfocarme en aquello que yo estoy aprendiendo. Yo lo que te sugiero aquí es que pruebes diferentes horarios. A lo mejor a ti te viene mejor
en la mañana después de levantarte, a eso de la tarde, a veces en la madrugada, en la noche. Depende de la vida y las cosas que una persona tenga que hacer, pero sí es importante que tengas un horario para todos los días programar para aprender y practicar. Lo tercero es que practiques cada una de las lecciones y justo después de ver video de las lecciones. Es decir, en React, por ejemplo, a lo mejor veo un video de cómo hacer un administrador de tareas o un CRM. Miro todos esos videos y después me detengo, reviso el código, lo comprendo y después creo yo una réplica de ese proyecto sin ver el video, sino con todo lo que yo he aprendido. Es probable de que a veces te llegues a perder en las prácticas o no te recuerdes de algunos temas o algunas cosas. Está bien, está muy bien que se nos olviden, pero justo para eso también están los cursos y la documentación. Podemos volver a revisar el video, interiorizar mejor en aquello que nos hemos perdido y ponerlo en práctica. El punto acá está que debemos de practicar por nosotros mismos y es así donde realmente aprendemos por nuestra propia cuenta, de forma autodidacta, que es lo que estamos buscando con todo esto de los cursos. Y por último es que crees tus propios proyectos. Es aquí donde realmente nos damos cuenta si sabemos o no en crear nuestros propios proyectos. Es así como yo he aprendido a programar de una forma gradual, diría yo que hasta rápido, y es creando mis propios proyectos. Bien es cierto que en el camino de crear o desarrollar un proyecto, se me olviden algunas cosas, tenga dificultades para comprender estas cosas, pero es en donde creo el proyecto, me doy cuenta que donde tengo dificultades reviso documentación, vuelvo a ver algún video de un curso de algo y mejoro aquello donde tengo dificultad. Por lo tanto, puedo avanzar. Y es esto lo que yo te sugiero, que tengas en mente algo y lo plasmes con código en tu computadora. Es así donde te darás cuenta si sabes o no sabes. No debes de empezar con hacer una super aplicación si estás aprendiendo. No, empieza con algo sencillo, con lo que ya sabes. Lo importante aquí es saber qué proyecto hacer. Entonces, para eso tomas en cuenta lo que has aprendido en las lecciones, lo que ya sabes y a partir de eso creas algo, lo que sea, pero debes de crear algo y es allí donde te das cuenta y donde realmente aprendes. Realmente estos han sido los 4 consejos más importantes que yo he tomado en cuenta y que he hecho lo que me ha llevado a aprender programación hace varios años atrás. Primeramente, para iniciar este mini curso de HTML, voy a utilizar el editor de código Visual Studio Code. Si no conoces cómo utilizar o instalar, mejor dicho, este editor de código, te recomiendo que pauses este video, veas este otro video que te va a aparecer en las tarjetas de un tutorial de mi canal que tengo respecto a Visual Studio Code. Vamos a aprender a instalar el programa, a instalar extensiones, a mover carpetas, a crear archivos, a utilizar la consola, cambiar el lenguaje y demás cuestiones básicas y prácticas para utilizar este programa. En caso contrario, te recomiendo que continuemos con el curso. Primeramente, debes de tener una carpeta para guardar todos tus archivos que se llama curso de HTML. Yo le puse así curso de HTML, pero tú le puedes poner el nombre que quieras. Y dentro de esta carpeta van a estar algunas imágenes, es decir, la carpeta Assets, van a estar estas 2 imágenes que las voy a utilizar como ejemplo para el curso de HTML. Primeramente debemos de crear un archivo de index.html. Entonces en Visual Studio Code creo un nuevo archivo que se llama index.html. ¿Por qué index? Index significa principalmente el archivo principal que va a leer el navegador al abrir un directorio web. Por ejemplo, supongamos que en esta carpeta hay toda una serie de archivos y carpetas y demás.
que, que forman o construyen una web. Entonces, el navegador, para mostrar algo de toda esa carpeta de archivo, va primeramente a mostrar el archivo index.html. Es decir, index, básicamente, en palabras sencillas, es la primera página, es la página principal de una web. Por ejemplo, la página de Unsplash. Aquí aparece unsplash.com. Entonces, esta página de unsplash.com es el index. Es la página principal, lo primero que va a visualizar el usuario. Ahora, aquí tengo mi index. Para poder visualizar qué estamos haciendo, o mejor dicho, los cambios de este archivo, todo lo que vayamos modificando, se debe de abrir con un navegador. En mi caso voy a utilizar Google Chrome. Entonces, debes de dar clic derecho, es decir, en el archivo, clic derecho, abrir con, y eliges el navegador. Yo utilizo Google Chrome, entonces como puedes ver aquí me aparece aquí en la parte de arriba index.html y aquí la ruta de la computadora, del archivo básicamente que estoy creando o que he creado. Muy bien. Primeramente debemos de comprender la estructura de un documento en HTML. Entonces para eso eh, voy a también recomendarles que se instalen esta extensión que se llama HTML Snippets en Visual Studio Code. Pueden fácilmente instalar extensiones. HTML Snippet es una extensión que nos va a ayudar a escribir código HTML de forma mucho más rápida. Entonces, volviendo, una vez que tengas instalado HTML Snippet, recuerda, si no sabes cómo, debes de ver este video, el video de Visual Studio Code. Y de lo contrario, es muy sencillo, simplemente le das clic aquí, aquí te va a aparecer a ti instalar, le das clic a instalar y automáticamente se instala. Entonces, primeramente voy a crear la estructura básica de un documento en HTML, que es esta. Yo te recomiendo que por cuestiones del tutorial debes de escribirla sin HTML snippet, solamente te recomiendo, es una recomendación para que lo domines bien. Primeramente, un documento HTML debe iniciar con esta etiqueta que se llama doctype HTML. Para empezar y comprender mejor HTML, es un lenguaje de etiquetas. Como puedes ver, tenemos dos tipos de etiquetas. Etiquetas de apertura, por ejemplo, voy a borrar aquí. Etiquetas de apertura, como por ejemplo la etiqueta HTML. Entonces, para abrir una etiqueta, simplemente debo de escribir signo de menor que y signo de mayor que. Y dentro, sin espacio, sin ningún tipo de espacio, escribir el nombre de la etiqueta. Y después la etiqueta de cierre, es decir, aquí yo abro la etiqueta HTML, pero debo de cerrar esta etiqueta, sí o sí. Entonces simplemente escribo un slash o una barra lateral, el nombre de la etiqueta y signo de mayor que. Como puedes ver, estas son las llaves de apertura de apertura y de cierre de una etiqueta en HTML. Pero también hay otras etiquetas, por ejemplo, hay una etiqueta que se llama IMG, que son simplemente etiquetas de apertura, no necesitan una etiqueta de cierre. Entonces, una vez entendiendo esto, aquí nuevamente abro mi estructura básica de un documento en HTML. Tenemos esta primera etiqueta que es doctype HTML, que esta tiene un signo de admiración. Entonces lo que significa esta etiqueta es que va a iniciar o existe un documento HTML válido. Debemos de comprender que HTML, las etiquetas, se basan en contextos. ¿A qué me refiero que se basan en contextos? Cada etiqueta tiene un significado, tiene una función. ¿Y qué etiqueta elegir para un texto, para un encabezado, para un título? Pues depende del contexto. Yo bien pudiese, por ejemplo,
aquí poner etiqueta de párrafo y con CSS, que es el lenguaje para darle estilos a toda una web, hacerlo negrita, darle este tamaño y demás. Pero esto lo que significa es que es el nombre de una página, la página de Holidays de Unsplash, es decir, de fotos de fiestas, de felices fiestas. Entonces, depende del contexto. No es lo mismo una etiqueta de párrafo que una etiqueta de encabezado o de título. Y no es lo mismo una etiqueta de título de la página que un subtítulo de página. Entonces, debemos de comprender esto para poder dominar HTML, que es una etiqueta, perdón, un lenguaje de contextos. Y debemos de saberlo interpretar para saber qué etiqueta elegir o qué etiqueta escribir. Entonces, comprendiendo el doctype, tenemos la etiqueta HTML. La etiqueta HTML lo que engloba es código HTML, valga la redundancia, pero en un contexto más válido, más formal. Es decir, porque yo bien puedo escribir aquí etiquetas, párrafos y demás. Pero debemos de comprender que el navegador tiene que leerlo. Tiene que también entender ese contexto. Porque los navegadores y los motores de búsqueda como Google o Bing, DuckDuck, para posicionar sus páginas va dependiendo también del contenido, pero una buena parte del HTML. Entonces yo, por ejemplo, en un blog, yo no puedo escribir a lo mejor el título de un blog con una etiqueta párrafo. Tiene que ser con una etiqueta de encabezado principal. Entonces lo mismo sucede con la etiqueta HTML. Aquí lo que está diciendo es que va a ir código HTML ordenado, formal y demás. En palabras sencillas, eso significa. Ahora tenemos algo que se llama atributos. Los atributos son características de una etiqueta. Por ejemplo, tenemos el atributo lang, que es la abreviación de language. Language, este es no recuerdo cómo se llama el nombre, pero por ejemplo, en algunas web te ponen en de English, es decir, que el lenguaje está en inglés, es de español, que el lenguaje está en español, y cada idioma tiene su abreviación. No recuerdo la palabra correcta, pero si yo le cambio, si yo lo dejo, mejor dicho, aquí en inglés, el navegador lo que va a entender es que es una web que está escrita en inglés. Pero si yo le cambio es el navegador y guardo los cambios y recargo, el navegador va a entender que es un lenguaje, que el código va a estar en un lenguaje en español. Tenemos aquí la etiqueta head. Algo muy importante es que pueden haber etiquetas dentro de otras etiquetas, porque como puedes ver aquí yo tengo la etiqueta de HTML. Y aquí abre y aquí cierra. Pero dentro de HTML yo puedo poner etiqueta head y dentro de la etiqueta head otras etiquetas que son solamente de apertura. Y después la etiqueta body. Vamos a comprender mejor cuál es la función de la etiqueta head. La etiqueta head tiene una función muy importante, de hecho. Es una etiqueta que significa principalmente como cabeza, pero HTML se divide, por decirlo de una forma, en dos instancias principales. Lo primero, lo visual, por ejemplo. Primero, lo visual. Todo esto, todas las imágenes, los enlaces, el formulario de búsqueda, el logotipo, el menú, los botones, todo esto es lo visual, que es lo que va a estar dentro de la etiqueta body. Primeramente, la etiqueta body significa cuerpo. Entonces va a ir todos los elementos en HTML, párrafo, encabezado y demás dentro de la etiqueta body. Pero dentro de la etiqueta head sucede que podemos darle información al navegador de archivos, de pestañas, de scripts, de otros códigos, de otros archivos, valga la redundancia, que va a influir en el aspecto visual del HTML. Por ejemplo, el título. Esta es la única etiqueta dentro de head que tiene un aspecto visual. Título, que significa el título de la web, que aquí me aparece como document y aquí está como document. Y yo le puedo poner aquí introducción a HTML.
yo lo guardo, tengo que guardar el archivo control S en Visual Studio Code, control S, voy a estar todo el rato presionando control S y recargar la página para ver los cambios. Como puedes ver ahora en la pestaña dice introducción a HTML. Pero tenemos estas etiquetas que son las etiquetas de metadatos, que no voy a enfocarme en explicar qué es porque es muy complejo. Pero solamente quiero que te quedes de que aquí yo, por ejemplo, si yo escribo código HTML y yo quiero que se vea bonito, hay unas etiquetas que me sirven para escribir código CSS, por ejemplo, esta etiqueta que llama aquí un archivo de CSS que va a manipular el código HTML para que le dé estos aspectos, estos estilos. Entonces, básicamente, eso es lo que significa la etiqueta de head, que básicamente le pasa información al navegador que va a tener algún tipo de influencia en la parte visual o la configuración del código HTML, en otras palabras. ¿Okay? Yo sé que es un poco complicado al principio, pero ya vamos a empezar con las etiquetas. Primeramente quiero que empecemos con las etiquetas de texto. Hay dos etiquetas que yo quiero, o dos grupos de etiquetas que yo les quiero compartir, que son las etiquetas de encabezado, y se me olvidó mencionarles, esto es un comentario en HTML. Un comentario en HTML es simplemente un bloque de código que, como un bloc de notas prácticamente. Es decir, esto no tiene ninguna parte, no tiene ningún efecto en el documento, simplemente me sirve como comentario para indicar, por ejemplo, si yo quiero escribir aquí etiquetas de encabezado, igual el comentario se abre de esta forma y se cierra de esta. Y etiquetas de párrafo. Bien. Entonces, hay varias etiquetas de encabezado y varias etiquetas de párrafo o de texto. Voy a poner aquí etiquetas de texto, más general. Entonces, en encabezado tenemos, por ejemplo, los H1, H2, H3, H4, H5 y hasta H6. H1 o H va a significar heading, que en español significa encabezado. Quiero ver, ok, encabezado. Entonces, estos encabezados tienen varios niveles. Por ejemplo, al hacer un ensayo, una monografía, una investigación documental, tenemos el título, tenemos subtítulo, tenemos título de ejemplo y demás. Es decir, hay niveles. Entonces, el H1 es el nivel más alto, es el título del documento. El H2 es un subtítulo del documento o es un subtítulo de un tema, de un tema, correcto. Y el H3 es un tema de un subtema. Ya vamos a ver un ejemplo. El H4 podríamos decir que es un ejemplo en particular. El H5, no recuerdo muy bien, pero el H5 y el H6 no se suelen utilizar mucho porque como que no es muy necesario, pero existen y más de alguna ocasión a lo mejor vas a utilizar. Entonces voy a poner no se suelen utilizar. Pero sí es importante que los conozcas. Probablemente en la mayoría de veces, si no en todas, vas a utilizar hasta el H3. Es lo más, es lo más profundo dentro de las etiquetas de encabezado que vas a utilizar. Y si acaso la etiqueta H4. Pero bueno, entonces hay algunas reglas que debemos de respetar para utilizar estas etiquetas.
Por ejemplo, el H1 solamente se puede utilizar una vez por documento. Es decir, en un documento, en un sitio web, por ejemplo, en este sitio web solamente debe de existir un H1. Y ese H1 debe ser el título de la página. Por ejemplo, esta página se llama Holidays. Aquí aparece la página que se llama Holidays. Por lo tanto, el H1 debe representar el título. Entonces, supongamos que estamos escribiendo un artículo de tecnología 2022. Tecnología en programación 2022. Un ejemplo. Y este es mi artículo. Guardo cambios, recargo. Aquí está. Entonces, este es el título de mi web. Y también el título del documento le tengo que poner aquí tecnología en programación 2022 Oscar Web. Ok, entonces, este H1 solamente lo puedo escribir una vez. No puedo repetir este H1 en todo mi documento. Se puede repetir en un sitio web. Por ejemplo, si yo tengo demás páginas, lo puedo repetir en otros archivos. Pero en este documento de index.html yo no lo puedo repetir solamente una vez. ¿Y por qué solamente no lo puedo repetir? Solo lo puedo usar una vez. Muy simple. Porque por el mismo significado y contexto del H1 muestra solamente el título principal de la web. Un documento, ya sea ensayo, investigación y demás, artículo, blog, etcétera, noticia, no puede tener dos títulos principales, tiene que ser de un tema. Si acaso tiene varios subtítulos, pero solamente tiene un título principal. Por ejemplo, una noticia de una ciudad, solamente el artículo debe tener el nombre de una ciudad, porque el tema es una noticia de una sola ciudad. Entonces el contexto me obliga a mí solamente a utilizar un H1. Y Google, los navegadores o los motores de búsqueda saben esto muy bien. Entonces, supongamos que el robot de Google quiere indexar una web en los primeros resultados, ¿ok? Entonces, si mira en este documento, en el HTML, que tiene 5 H1, no la va a indexar porque dice esto no tiene sentido. ¿Cómo pueden haber 5 títulos de un tema? Entonces, o 5 títulos principales de un tema no tiene sentido y baja posición y nunca la va a indexar en los primeros resultados de búsqueda de Google. Entonces, básicamente es por esa la razón. Ahora, hay otra etiqueta que es la etiqueta de párrafo. La etiqueta de párrafo simplemente es una P y es una etiqueta de apertura y cierre que indica un párrafo, básicamente eso. Entonces, les voy a enseñar un truco con Visual Studio Code. Yo puedo escribir solamente P, doy Enter y ya me escribe la etiqueta de párrafo. O simplemente apertura, llave de apertura, nombre de etiqueta, barra lateral, nombre de la etiqueta y cierre para escribir párrafo. Y otro truco es que con el plugin HTML Snippet yo puedo escribir lorem y escribir lorem ipsum es texto de relleno que utilizamos los diseñadores y desarrolladores para poner texto aleatorio básicamente. Entonces yo quiero a lo mejor un párrafo de 50 palabras, entonces simplemente coloco lorem 50 palabras y automáticamente me rellena el texto en HTML con 50 palabras. Guardo cambios, recargo la web y aquí ya tengo mis 50 palabras y mi párrafo. Ahora los demás los demás headings o encabezados. Y por ejemplo, supongamos que en este artículo, Tecnología en Programación 2022, voy a colocar varios subtítulos. Voy a colocar, por ejemplo, en blockchain, no sé, blockchain, lo que se me ocurre. Podemos colocar a lo mejor en frameworks, en JavaScript, ciencia de datos con Python, ciencia de datos con
Python y demás, y así sucesivamente. Entonces, como puedes ver, aquí me dice subtítulo de un tema. Entonces, el tema principal es tecnología en programación 2022. Entonces, tecnologías en plural, en programación 2022, son varias tecnologías, son varios subtemas, subtítulos. Entonces, con el H2 sí lo puedo repetir. Todas estas, a partir del H2 hasta el H6 sí se pueden repetir en un documento. Tampoco hay que abusar, sí, no vas a tener 50 H2, pero, pero hay que ser prudentes, ¿ok? Solamente el H1 es una vez que se utiliza por documento. Entonces, en blockchain, supongamos que aquí yo puedo colocar otro párrafo de unas 30, 40 palabras, o sí, mejor 100 palabras, en frameworks de JavaScript. Y aquí voy a hacer un ejemplo de los H3. Primeramente, una breve introducción de 50 palabras. Y frameworks de JavaScript. Ok, subtítulos. Aquí me está hablando en plural. De varios frameworks. Es lo que yo quiero decir aquí con frameworks de JavaScript. Ok, entonces yo puedo poner en negrita y enumerar los frameworks. Yo puedo poner, por ejemplo, React, Angular, Vue.js, Next.js y demás. Entonces, aquí yo puedo utilizar el H3 porque el H3 me indica un tema de un subtema. Entonces, por lo tanto, yo puedo escribir en este H3 React y aquí describir este una introducción o un resumen de por qué React es un framework de JavaScript, porque sí está hecho con JavaScript, evidentemente, pero ¿por qué? Porque es una tecnología en programación para el año 2022. Y puedo poner aquí otro H3, por ejemplo, diciendo UI design en las web o algo por el estilo. Después poner otra etiqueta P para dar una breve introducción nuevamente y demás. Entonces, básicamente para eso sirve el H3. Aquí menciono es un tema de un subtema. Entonces, el subtema de tecnologías en programación 2022, un subtema es frameworks de JavaScript, pero frameworks de JavaScript engloba otros subtemas como React, como UI Design y demás. Entonces, básicamente de esta forma vamos haciendo la estructura en los encabezados, como si estuviésemos redactando un ensayo, una monografía o una investigación. Y lo mismo podría decir de ciencias de datos con Python. Yo puedo poner una etiqueta P, 100 palabras con Lorem Ipsum. Yo puedo poner a lo mejor, no sé, de Django, inteligencia artificial y demás, pero voy a dejarlo hasta aquí. Bien, entonces guardo cambios y si recargo la página, como puedes ver, también tenemos una diferencia en los tamaños. Del H1 es el más grande, tiene un tamaño en negrita más grande. Después tenemos los subtemas que sí están en negrita, pero son más pequeños. Por ejemplo, está blockchain, frameworks de JavaScript y ciencias de datos con Python. Ahora, en frameworks de JavaScript tengo H3, tengo dos H3, tengo React y tengo UI Design en la web. Entonces, estos H3 son más pequeños. Y así sucesivamente, el H4 va a ser más pequeño que el H3 y así hasta llegar el H6. Básicamente, estas son las etiquetas que vas a estar utilizando a lo largo de toda tu carrera como programador. Ahora, hay otras etiquetas que voy a mencionar de texto. Voy a hacer aquí varios saltos de línea, solamente para que se mire mejor. Por ejemplo, aquí no, esto no tiene ninguna repercusión, pero puedo hacer estos saltos de línea con las etiquetas de párrafo. Hay otras etiquetas de texto y voy a mencionar, por ejemplo, la etiqueta strong, que indica una palabra clave. Indica una palabra clave. También están otras etiquetas que no voy a mencionar aquí porque casi nunca la vas a utilizar. Pero por ejemplo, supongamos que, no sé, aquí una palabra clave es tecnología en programación 2022 y yo aquí
no sé, en este párrafo no tengo un párrafo real, desgraciadamente, pero una palabra clave es básicamente una palabra clave del documento, valga la redundancia. Por ejemplo, tecnologías en programación, esta palabra o esta frase yo la puedo repetir durante todo el documento. Por ejemplo, en este párrafo, si nuevamente aparece tecnología en programación o programación puede ser una palabra clave, entonces yo simplemente puedo colocar aquí strong. Esto lo que le indica al navegador es que es una palabra clave que tiene bastante importancia para este documento, etiqueta de cierre. Y puedo hacer esto, ¿ok? Como he mencionado anteriormente, puedo escribir etiquetas dentro de otras etiquetas y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos strong dentro de la etiqueta de párrafos, enmarcando párrafos. Y me aparece en negrita. La mayoría de las veces aparece en negrita las palabras clave. Entonces, un consejo, una recomendación para utilizar la etiqueta strong que tampoco se suele abusar. Hay algunos límites, por ejemplo, en algunas etiquetas de HTML que no se pueden abusar del todo. Hay otras que las puedes utilizar millones de veces, pero hay algunas, por ejemplo, como el H1, el strong, que no puedes abusar. Puedes utilizarla 20 veces o 15 o 10, pero si ya tienes 50 strong, un ejemplo, no hay un número no hay un número cuantitativo para decir no puedes sobrepasar de este número de veces o repetir este número de veces una etiqueta porque es contextual, todo depende del contexto y es por eso que debemos de comprender esto para poder dominar HTML. La etiqueta de enlace tiene como nombre A. La etiqueta A que significa enlace. Y hay otros atributos, les he mencionado de forma breve, que son los atributos, pero la etiqueta de enlace para que funcione correctamente, para que dirija un usuario al hacer clic a otra página, se le debe de indicar, se le debe dar instrucciones para que la etiqueta se comporte de la forma como queremos, o mejor dicho, de una forma adecuada. Entonces, supongamos que yo puedo escribir aquí en etiqueta P, visita este artículo para más información. Ok, como les he mencionado, puedo escribir etiquetas dentro de otras etiquetas y aquí voy a colocar la etiqueta de enlace. Como pueden ver, aquí tengo la etiqueta de enlace, es una etiqueta de apertura y cierre. Yo le puedo poner aquí, por ejemplo, el texto en ver página, por ejemplo. Okay. Y aquí me aparece acá, ver página, aquí está el texto del enlace. Pero yo le debo de pasar instrucciones para que dirija hacia otra página. Voy a utilizar esta página de ejemplo, aunque no tiene nada que ver con programación, pero la voy a utilizar de ejemplo. Y hay un atributo que se llama href. El href indica una dirección interna o externa. Entonces, por ejemplo, una dirección externa es una URL hacia otra web. Una dirección interna es una URL para un archivo, por ejemplo, otro archivo de HTML dentro de nuestra web. Entonces, vamos a verlo mejor con un ejemplo. Entonces, en href, los atributos, se me había olvidado su sintaxis, es el nombre del atributo, un igual, y entre estas dos casillas, pero no recuerdo cómo se llama, comillas, estas dos comillas, va a ir la instrucción o la propiedad del atributo. Entonces, href, lo que le estamos diciendo, habíamos mencionado que los atributos son características de una etiqueta. Entonces, cuando yo le pongo el href, lo que le estoy diciendo a la etiqueta es que va a dirigir hacia otra página, hacia otra dirección. Entonces, simplemente yo tengo aquí la dirección web, la copié, la pego, guardo cambio, recargo y como puedes ver ahora cambió y se mira como un enlace. Y si le doy clic, me dirige a la página. Pero también puedo hacer en direcciones o indicar direcciones o rutas dentro de archivos internos dentro de mi directorio, es decir, dentro de mi carpeta. Y aquí les voy a enseñar algo. Ahora,
¿Cómo puedo yo, por ejemplo, acceder o cuando haga clic acá que me aparezca una imagen? Que me aparezca una imagen. Por ejemplo, esta imagen de acá. Tengo que indicarle que aquí está el index, aquí está el archivo. Y tengo que buscar un archivo, una carpeta, mejor dicho, una carpeta que se llama assets. Entonces, busca la carpeta assets y dentro de la carpeta assets busca el archivo, por ejemplo, niño programando. Entonces, yo puedo aquí colocar barra lateral que indica este es el lugar de origen del documento actual. Y aquí en Visual Studio Code, que es muy bueno, por ejemplo, me indica acá los directorios. Tengo acá la carpeta Assets, la escribo, le doy Enter y aquí puedo elegir los archivos que están dentro de la carpeta Assets. Entonces se van separando los archivos a través de una barra lateral. Como pueden ver aquí te dice, este es el directorio actual. Del directorio actual busca la carpeta Assets. Y dentro de la carpeta Assets, con la barra lateral, busca este archivo, Jóvenes Programando, y la extensión del archivo, .jpg. Si fuese a lo mejor otro archivo en HTML, entonces yo tengo que poner el nombre del archivo, .html, o la extensión del archivo que yo quiero indicarle. Y aquí en vez de ver página, le voy a poner ver imagen. Guardo cambios y recargo. Entonces, como puedes ver, le doy clic. No sé por qué no. A ver, y si le quito la barra lateral. Qué raro que no me... Ahora sí. Ok. Quiero ver. Ok, ok. En la barra lateral, a veces suele suceder que si yo le coloco la barra lateral, no me dio resultado. Pero yo puedo a lo mejor, yo puedo incluso navegar dentro del mismo directorio simplemente colocando assets jóvenesprogramando.jpg. Guardo cambios y tienes que ir probando. Te va a pasar mucho que te vas a equivocar en las rutas y debes de ir probando. Recargo y ahora sí ya me aparece. Son errores que vamos a cometer todo el tiempo. Ahora, la etiqueta enlace tiene más atributos. Es una de las etiquetas que más atributos tiene. Por ejemplo, tiene otro atributo que se llama target. Y target, en pocas palabras, target se va a utilizar para hacer, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Hacer que si demos clic en un enlace no se actualice en la misma pestaña, sino que abra una nueva pestaña y muestre la información. Entonces, target tiene una propiedad que se llama blank, un valor que se llama guión bajo blank. Entonces, yo le puedo colocar aquí y puedo en una etiqueta utilizar varios atributos. Puedo colocar aquí target guión bajo blank. Recargo. Y si yo le doy clic, me abre una nueva pestaña. Aquí esta pestaña no se cierra. Me abre una nueva pestaña con la información. Y lo mismo puedo utilizarlo con una URL. Yo aquí cambio la URL en el href, actualizo y me lo abre en una nueva pestaña, como pueden estar viendo. Pero hay algo que debemos de considerar si vamos a escribir enlaces con una nueva pestaña, es decir, con esta propiedad o esta función característica de nueva pestaña. Y es un tema también de seguridad. Hay otro atributo que se llama rel. Y por temas que no voy a mencionar porque son bastante complejos, puede haber una persona maliciosa que identifique que hay un enlace que abre a una nueva pestaña e inyectar código para robar web, para hackear y demás. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Muy simple. Hay un atributo que se llama rel. Y en este atributo rel debemos de escribir no opener, no referer. No opener, no referer. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. No opener, no referer. Okay.
Esto va a impedir que venga una persona maliciosa e intente inyectar código, y esto solamente lo vamos a utilizar siempre y cuando usemos target-blank. Es decir, siempre y cuando queramos la característica de abrir en una nueva pestaña, debemos de utilizar este atributo con estos valores de rel, no opener, no referrer, para que sea seguro prácticamente. Muy bien, esto ha sido prácticamente todo en lo que son etiquetas de texto. Ya sabemos escribir encabezados, párrafos y enlaces. Ahora les voy a enseñar cómo crear listas y poner imágenes en una web. Un ejemplo, por ejemplo, yo quiero, no sé, yo quiero enumerar, eh, a ver, no se me ocurre un ejemplo, pero voy a crear una lista sin pensar, por ejemplo. Yo voy a crear aquí LI. Ah, bueno, me estoy adelantando bastante. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto y también voy a borrar esto para dejarlo así. Y lo voy a escribir aquí abajo. Voy a poner aquí listas e imágenes en un comentario. Hay unas etiquetas que se le conocen como etiquetas padre y otras como etiquetas hijo. Las etiquetas padres son como contenedores. Un ejemplo de etiqueta padre es body. Body es una etiqueta padre que sirve como contenedor y por lo tanto significa que dentro de body va a existir código HTML. Entonces, la etiqueta padre para indicarle al HTML que queremos utilizar listas se llama UL. Es una etiqueta de apertura y de cierre. Y dentro de UL van a haber unas etiquetas que se llaman LI. Dentro de LI va a haber etiquetas de párrafo, enlaces y demás. Sirve bastante para hacer menús de navegación. Pero vamos a verlo mejor con un ejemplo. También hay otra etiqueta que se llama OL. Pero ya les voy a mostrar. Entonces voy a escribir aquí UL. Dentro de UL yo voy a escribir LI, que LI prácticamente va siendo como la viñeta de la lista. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí, no sé, link 1. Voy a copiar aquí varias veces y le voy a poner aquí link 2, link 3, link 4, link 5. Voy a guardar cambios, recargar la página y como puedes ver aquí está. UL no tiene ninguna apariencia visual en HTML. Pero lo que me indica UL es una etiqueta, perdón, una lista con este tipo de viñetas de puntos. Es una lista que no tiene un orden como puede ser, y voy a copiar acá, voy a copiar y en vez de UL voy a escribir OL. OL, a diferencia de UL, sí es una lista, pero enumerada del 1 al... empieza a partir de 1 y finaliza con el número de LIs que yo tengo. Y vamos a poner un ejemplo. Dentro de LI yo puedo colocar código HTML. Por ejemplo, si yo quiero colocar aquí enlaces, yo puedo escribir aquí una etiqueta A, por ejemplo. Una etiqueta A. Y aquí le voy a poner una almohadilla para que no redirija a ningún otro sitio. Y dentro de LA yo puedo poner aquí link 1. Voy a reemplazar todo esto. Voy a poner aquí 2, 3, 4, 5. Y aquí ya me aparecen los enlaces, como puedes ver. No dirige a ningún sitio porque le puse la almohadilla. Y lo mismo puedo hacer con la etiqueta OL. Como puedes ver. Básicamente eso es lo que hace UL y OL. UL y OL son etiquetas de contenedores de listas, y UL es una lista con viñetas de puntos y OL una lista con enumeraciones, y básicamente eso. Ahora las etiquetas de imágenes. Creo que les he mencionado que hay etiquetas que solamente son de apertura. Por ejemplo, una de ellas es IMG. La etiqueta de imagen es una etiqueta de apertura prácticamente. Entonces voy a poner aquí a lo mejor, no sé, una foto. La foto. Y yo quiero insertar etiquetas. Perdón, una imagen acá. Muy bien.
Aquí he escrito imagen. Imagen tiene dos atributos principales. CRC, que indica la ruta de la imagen, y CRC es la abreviatura de source, que source se utiliza principalmente para contenido audiovisual, por eso no se utiliza href. Href es para archivos a priori y source o CRC, su abreviación, es para contenido audiovisual. Y está la etiqueta alt, que la etiqueta alt es una descripción corta de la imagen. Entonces aquí en IMG yo puedo colocar assets. Le puedo poner a lo mejor aquí jóvenes programando. Guardo cambios. Y como puedes ver, aquí tengo la imagen. Como pueden ver, alt tiene dos funciones. Uno, describir a los motores de búsqueda de qué va la imagen. Por ejemplo, yo puedo poner jóvenes programando. Es la descripción formal de la imagen, como una especie de título de la imagen. Y también esto sirve para, a ver, por ejemplo, aquí supongamos que hay un error. Y aquí aparece la descripción de la imagen, jóvenes programando. Siempre se le debe poner la extensión del archivo. Por ejemplo, es una imagen.jpg. Entonces, el alt, además de cuando se difiere la carga, aparece aquí de qué trata la imagen. Aquí aparece el icono que es una imagen y aquí de qué trata la imagen. En caso de que haya o exista un error de carga, básicamente eso. El alt siempre debe de ponerse en una imagen. Siempre debe ponerse, porque es algo que Google toma bastante en cuenta. Ahora también hay otros atributos. Por ejemplo, el atributo de... A ver, tenemos el atributo width y el atributo de height. Width indica el ancho en píxeles de una imagen. El ancho en píxeles de una imagen. Y weight, el alto en píxeles de una imagen. Aquí voy a cambiar simplemente un igual para que se vea ordenado. Y básicamente eso. Entonces, esta imagen es bastante grande. Yo quiero una imagen más pequeña. Entonces, yo simplemente basta por ponerle un width. Yo quiero que tenga 500 píxeles. Ahora tiene 500 píxeles. Ahora quiero que tenga 800 píxeles. Y si yo coloco solamente width, el height es proporcional al ancho de la imagen para que se vea bien. Pero yo puedo ponerle un alto específico, pero hay algo que debemos de cuidar. Yo le puedo poner height de 100 píxeles. Y como puedes ver, efectivamente es un height, un alto de 100 píxeles y un ancho de 800 píxeles. Pero como puedes ver, se deforma la imagen. Entonces, para evitar este error, simplemente coloco width y el height se va a adaptar conforme al width para que la imagen se vea bien. Básicamente eso. Ahora hay una serie de etiquetas que yo les conozco, o les llamo, mejor dicho, etiquetas de secciones. Son 4 etiquetas que debemos de comprender. No sé si debo de borrar esto o mantenerlo acá. Yo lo borraré. Recuerda ir pausando el video para que repases, tomes nota. Yo te recomiendo tomar nota, así es como yo aprendí HTML y de forma muy rápida aprendí HTML tomando notas, practicando y demás. Entonces yo te recomiendo principalmente eso. Bueno, no voy a borrar este archivo y voy a abrir otro archivo que se llama secciones.html. Ahora, para yo visualizar el archivo de secciones, simplemente me voy a mi carpeta, abro el archivo secciones.html en mi navegador y ya está. Estructura general de HTML, recuerda lang, le cambio aquí es porque está en español. Title, voy a poner aquí secciones en HTML, Oscar Inside Web. Prácticamente.
¿ok? Ahora voy a escribir aquí un comentario que diga secciones. Y voy a enumerar las etiquetas. Primero la etiqueta main. Etiqueta main, contenido principal y fundamental de una web. De un documento, mejor dicho, de un documento. En section, secciones de un documento, por ejemplo. Y div, etiqueta contenedor, etiqueta contenedor no tiene un significado, no tiene un contexto, no tiene un contexto prioritario. Y la etiqueta nav es un menú de navegación prácticamente. Muy bien. Entonces, en la etiqueta main, mira, en todo documento, en toda web, debes de indicarle a Google y al navegador cuál va a ser el contenido principal de una web. Porque tú puedes tener aquí un pie de página, puedes tener aquí un menú de navegación, puedes tener cualquier cosa, ¿ok? HTML te da cierta libertad. Lo que sucede es que nosotros escribimos muchas veces código HTML igual. Pero, por ejemplo, yo puedo poner aquí, no sé, cualquier cosa. No tengo un ejemplo claro, pero lo que sí sé es que si tú quieres hacer las cosas bien, debes de escribir la etiqueta main y dentro de la etiqueta main escribir todo lo importante. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, en esta web de Unsplash, en esta página de Holidays, lo importante? ¿Dónde quedaría el contenido principal? Quedaría a partir de acá. El menú de navegación no entra en la etiqueta main. Pudiese, pero por lo general no entra. Porque el contenido principal de un documento individual está a partir de este título de Holidays y todas estas imágenes entran allí hasta llegar al footer, que aquí es un scroll infinito, es una web de scroll infinito. Entonces, por lo tanto, no va a llegar nunca al final, prácticamente. Entonces, aquí es donde va a empezar el contenido principal. Aquí, voy a poner otro comentario, aquí es donde comienza el contenido principal. Y hay otra etiqueta que se me había olvidado, que es la etiqueta header. Engloba la cabecera visual principal, cabecera visual principal de una web, de una página, mejor dicho. Sí, de una web o página, prácticamente. Muy bien. Después vamos a hacer un ejemplo. Ahora, volviendo a este tema de, no sé, programación 2021, me gustaría enseñar otra web. No sé si enseñarla. No la tengo, pero bueno. Vamos a ver qué es la etiqueta section. Un ejemplo de la etiqueta section. La etiqueta section, como su nombre lo indica, y la descripción son secciones de un documento. Supongamos que yo tengo una sección de artículo. Hay otra que se me ha olvidado, que es artículo, indica o engloba el artículo de un blog. Pero esa la vamos a ver después. Muy bien. Entonces, pero primero section. Sección, supongamos que una web está conformada por varias secciones. Está la sección del artículo de los blogs. Después hay otra sección de a lo mejor de un formulario. Hay una sección de un formulario. Hay una sección de un newsletter. Hay una sección de posts relacionados. Es decir, que una web tiene sus secciones, tiene sus bloques de contenido. Está conformada por bloques. Entonces, cada uno de estos bloques yo los voy englobando a través de esta etiqueta de section. Entonces, supongamos que este es un artículo de programación, tecnología en programación 2022. Vamos a utilizar este mismo ejemplo. Entonces, y también aquí voy a englobar lo que es esta etiqueta de artículo. Entonces, yo quiero escribir un artículo que me aparezca en Google. Entonces, dentro de la etiqueta main, yo voy a escribir aquí article, por ejemplo. Article.
Hay otra que se me olvida, se me está olvidando mucho, que es footer, es pie de página. Creo que hasta aquí, pie de página, y otra que se me está olvidando también, que es sidebar. Es que son muchas etiquetas, que es la barra lateral. Son muchas etiquetas que tenemos que ver. Al final se nos hicieron 8 etiquetas. Imagínate. Pero bueno, un ejemplo rápido que no quiero tardar mucho. Dentro de Article yo puedo colocar todo esto. Puedo colocar el H1 y hasta aquí lo voy a llegar. Dentro de Article, por ejemplo. Guardo cambios, recargo y aquí está dentro de Article. Entonces, cuando Google o el robot de Google esté leyendo, esté analizando mi web, va a entender acá que dentro de Article está un artículo. Pero supongamos que dentro de Article yo coloco aquí, yo puedo colocar aquí a lo mejor suscríbete. Suscríbete a mi newsletter o mi boletín informativo. O contáctame, por mejor decirlo, contáctame. Entonces aquí va a haber un formulario. Entonces yo puedo colocar aquí section. Puedo colocar a lo mejor aquí dentro de este section va a ir un formulario que después vamos a ver lo que son formularios. Eso es de último prácticamente. Y hay algo que también debo de enseñarles, que son los atributos. Atributos generales, mejor dicho. Atributos generales. Estos atributos generales son 3. Son class, que indica una clase de etiqueta. Se puede repetir. Esta ID es un identificador o carnet de una etiqueta. No se puede repetir el nombre. No se puede repetir el mismo nombre. Y data nombre, por ejemplo. Atributo personalizado. Entonces, como les había mencionado, los atributos son características de una etiqueta. Entonces, voy a terminar de escribir. Contáctame. Aquí hay una sección de contáctame. Aquí hay otra sección de post relacionado. Estoy escribiendo comentarios para no perderme. Y aquí puedo poner otra sección y aquí escribir todo de post relacionado. Y aquí otra sección de comentarios. Como puedes ver. Entonces, pero tenemos un problema. Estamos repitiendo muchas veces section. Ahora, no es que no se pueda repetir, pero yo debo de identificar estos section. ¿Para qué? ¿Para qué me van a servir estos section? Estas clases, o mejor dicho, estos atributos que son class, ID, data, nombre, no tienen ningún efecto visual en HTML. Es decir, no lo vas a entender probablemente. Cuando son importantes utilizar class, ID y data nombre, cuando estemos utilizando CSS. Es ahí donde vamos a estar utilizando class, ID y data nombre. Data nombre, yo le puse aquí data nombre, pero por ejemplo, bueno, después lo explico. Pero es importante, por ejemplo, yo aquí estoy utilizando section como contenedor. Entonces, una clase es un tipo de etiqueta que se puede repetir. Por ejemplo, class contenedor. Entonces, yo aquí estoy indicándole que tengo un contenedor para section de contáctame, otro para post relacionado y otro para comentarios. Entonces, yo puedo aquí repetir estas clases. Pero tienen una función diferente estos section y puedo colocar aquí un ID. En este ID yo puedo poner, por ejemplo, section contacto. Y no se puede repetir. Yo aquí no puedo repetir aquí section contacto. No. Tengo que, por ejemplo, poner section post y aquí otro ID que le puedo poner, por ejemplo, section comentarios. Section comment. Section contact. Lo voy a poner en inglés.
Y básicamente eso. Esto no, section son contenedores, es decir, son un poco similar a las etiquetas UL, no tienen ningún efecto visual, pero sirve para ir clasificando e ir poniendo en bloques de forma indirecta, por decirlo así, el código HTML. Entonces aquí yo puedo escribir mi formulario, puedo escribir aquí posts relacionados y vamos a hacer un ejemplo con esta etiqueta que se llama div. Aquí ya estamos haciendo una práctica. Entonces yo te invito que a lo mejor, no sé, tú te imagines un blog que quieres poner sections, que quieres poner imágenes y demás, y todo eso que te imagines en tu cabeza lo puedas colocar en HTML de forma contextual, con significado y con sentido. Yo te invito a que hagas eso, que seguramente vas a aprender bastante. Muy bien. No, en comentarios y en contáctame no voy a poner, no voy a escribir mucho porque necesitaría formularios, pero contáctame en esta sección no voy a escribir nada, pero sí voy a escribir en section. Ok, supongamos que yo quiero poner 3 posts relacionados. Muy bien. Entonces, imagínate una cajita, por ejemplo, imagínate esta cajita. ¡Amin, cállate! Imagínate esta cajita. Entonces, esta cajita de post, no sé si has visto las típicas cajitas de post, tienen una imagen, tienen un título y tienen un párrafo. Ok, entonces, yo necesito separar cada cajita, cada card o cada tarjeta. Yo necesito separarla. Y las puedo separar con un div. Y este div yo le puedo poner post relacionado, una clase llamada post relacionado. Y aquí poner, por ejemplo, una imagen y le voy a poner assets, niño programando. Voy a poner aquí niño programando. Le puedo poner aquí un H3 y le puedo poner niño, como los niños, la mejor forma para enseñarles a programar a los niños. Y aquí puedo poner un párrafo y puedo poner un párrafo de 20 palabras, un ejemplo. Entonces, div me sirve para esto, para englobar con bloques de contenido específicos, englobar bloques de contenido específicamente. Okay, es una etiqueta contenedora que no tiene un contexto. Yo le creo el contexto. ¿Cómo le creo el contexto? A través de clases. Yo pongo aquí que este div es un post relacionado. Y yo aquí lo puedo evidentemente duplicar. Y le puedo cambiar la imagen también, pero bueno, como puedes ver, no estamos viendo CSS para darle este estilo. Pero básicamente eso. Para esto no sirve div. Tú aquí puedes cambiar la imagen. Puedes poner, no sé, jóvenes programando. Voy a borrar este tercero porque no tengo más imágenes. Puedo poner jóvenes programando. Puedo poner ¿con qué lenguaje iniciar? ¿Qué lenguaje iniciar en 2022? Un ejemplo. Como puedes ver, aquí es un buen uso de la etiqueta div prácticamente. Ya estamos haciendo una página en HTML y ya nuestro código se está extendiendo más, como puedes ver. Ahora voy a mostrarte un ejemplo con este atributo de data nombre. Y lo voy a hacer con comentarios, pero no se me ocurre muy bien hacer uno con data nombre. A ver, supongamos que queremos hacer una lista de comentarios, ¿ok? Una lista de comentarios, entonces simplemente aquí coloco un UL, le coloco una clase que se llama lista de comentarios, lista comentarios. No es necesario poner preposiciones. Lista comentarios y coloco un LI. Voy a colocar 3 LI. Voy a colocar 3 LI. Ok. Y quiero poner un atributo personalizado que sea 100% personalizado que indique que es un tipo de comentario. Ok. Entonces voy a indicar comentario usuario. Entonces puedo poner data-comentario. Y le puedo poner
usuario premium. Supongamos que nuestra web tiene usuarios premium, usuarios like, por ejemplo, y le puedo poner comentario usuario premium, un atributo. Ok, esto es personalizado y lo mismo, no tiene eh, un contexto, nosotros le creamos ese contexto. ¿Cuándo va a ser necesario utilizar data, un atributo personalizado, mejor dicho, cuando estemos estudiando JavaScript? Con JavaScript esto va a ser súper útil, pero por el momento no lo vamos a necesitar, pero es importante que los conozcas, ¿no? Entonces yo puedo colocar aquí data, no sé, bueno, puedo poner aquí data no suscrito. Es importante que los valores de los atributos los coloques, los coloques en minúscula y con guiones. Es decir, palabras separadas, dos palabras, si las quieres juntar, las coloques con guiones. Aquí en el alt no es necesario porque es como un título, es algo visual. Todo lo que sea visual para el usuario no es necesario que coloques guiones, pero para que lo entienda el código HTML sí es necesario que coloques los guiones. Entonces yo, por ejemplo, yo puedo poner aquí, no sé, un H4. Aquí sí es un buen ejemplo para H4. Le puedo poner Oscar Muñoz comentó esto. Comentó esto y le puedo poner aquí una etiqueta párrafo y le puedo poner 20, como puedes ver. Esto no va a tener mucha diferencia. Bueno, aquí está la lista. No tiene mucha diferencia, pero quiero que te quedes principalmente con esto, que este tipo de atributos lo vas a utilizar la mayoría de las veces para, para básicamente personalizar algo, un valor en específico que no quieres que sea una clase o un ID. Esto tiene importancia en JavaScript, básicamente. Ya estamos creando un proyecto, como lo puedes estar viendo, que lo debes de poner en práctica para poder dominar HTML. Ahora te quiero enseñar que es sidebar. Muy bien. Sidebar básicamente son barras laterales. No sé si has visto algunos blogs que tienen una barra lateral. Barra lateral o los sidebar tienen que estar dentro de article. Entonces, los sidebars, voy a escribir aquí sidebar. Los sidebars deben de ir dentro de la etiqueta article. Al menos yo lo hago así. Y aquí escribo sidebar es... Bueno, me equivoqué un poco. No, la etiqueta no se llama sidebar, sino se llama aside. Me equivoqué un poco. Que vendría siendo como a un lado, hacia un lado. Entonces aquí tú escribes aside y lo que le vas a indicar al navegador y a los motores de búsqueda es que aquí va a haber una barra lateral. Puedes tener dos barras laterales, depende realmente de la estructura de tu código HTML. Entonces, tú aquí en el aside, yo puedo ponerle aquí, no sé, barra lateral principal, y aquí dentro de barra lateral principal yo puedo colocar, no sé, un H3, como por ejemplo últimos comentarios. Le puedo colocar aquí una lista o últimos artículos, mejor dicho, últimos artículos. Le puedo colocar una lista, un OL, un LI y le puedo poner, no sé, un enlace. Le pongo la almohadilla para que no dirija hacia ningún lado. Y le puedo poner un loren de 10 palabras. Esto lo voy a copiar. No se va a ver. Sí, lo voy a copiar. Lo voy a pegar 5 veces. Guardo. Y no se va a poner la barra lateral. Todo eso se hace con CSS. HTML es lineal, por decirlo de alguna forma. Necesitaríamos aprender CSS, que vamos a aprender CSS aquí en el canal, no se preocupen. Pero para que todo esto funcione debe ser de esta forma. Aquí simplemente estamos definiendo. Y aquí puedes poner, a lo mejor esto tú lo puedes colocar aquí dentro de un div, sería lo ideal. Voy a cortar esto, lo coloco en un div y que le pongo aquí últimos artículos. Y aquí yo puedo poner otro div
ir separando por contenedores, por bloque. Esto es como funciona HTML. Y le puedo colocar aquí, no sé, calendario, no sé. Puedo aquí, no sé, poner una etiqueta o un formulario de calendario, formulario, tabla de calendario. Tabla de calendario sería lo ideal. Tabla de calendario. Como puedes estar viendo. Bueno, aquí no aparece nada, pero ese es el punto que yo quiero demostrar. Muy bien, hay una etiqueta o un par de etiquetas que son estas, el header y el nav. Estas tienen que ir fuera del main, al menos es como se hace por el momento. Tienen que ir fuera del main, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ir fuera del main? Porque, a ver, los menús de navegación o en general o las cabeceras eh, están se repiten en toda una web, por lo tanto no pueden ser de forma individual, no pueden ir de forma individual dentro del main, se repiten, por lo tanto voy a crear aquí un menú de navegación, como pueden ver, menú de navegación. Ahora, la etiqueta header, ¿qué engloba la etiqueta header? La etiqueta header prácticamente engloba la cabecera de toda una web, logotipo, formulario de búsqueda, menús de navegación, botones, categorías, etc. Entonces, pero vamos a hacer un menú de navegación sencillito. Entonces, escribo aquí header, y dentro de header yo quiero colocar un logotipo, entonces voy a escribir aquí un comentario de logotipo, un comentario del logotipo. Y voy a colocar aquí un div con la clase, en la clase o el ID, mejor dicho, del logo. Y voy a poner aquí una etiqueta A del logotipo de la web. Puede ser en texto, puede ser en imagen, logotipo de la web. Y después le voy a poner aquí menú de navegación. Nav lo que indica es un menú de navegación. Y aquí el nav tú lo puedes repetir porque puedes tener varios menús de navegación. Entonces yo le puedo colocar aquí nav simplemente y puedo poner un UL, un LI dentro de un A. Entonces puedo poner aquí a lo mejor inicio. Inicio, blog, tienda y contacto. Un ejemplo. Se me olvidó una parte importante que es acerca de o nosotros. Sí, acerca de. Guardo cambios, recargo. Ok, aquí me aparece el menú de navegación. Prácticamente esto podría ser un menú de navegación. Obviamente no tiene los enlaces y los estilos de CSS, pero así es como se crea un menú de navegación prácticamente. Ahora viene la etiqueta footer. La etiqueta footer son pies de página. No sé si has visto aquí al final de toda la página, de toda web, sale algo así como copyright, todos los derechos reservados, año 2021. Aparece eso en toda web. Eh, Esto es importante porque toda web debe tener un footer. Toda web tiene que tener un pie de página. Entonces, los pies de página van siempre fuera de la etiqueta main. Siempre van fuera de la etiqueta main. Entonces, tú escribes aquí footer y simplemente un párrafo y puedes poner, por ejemplo, el signo de copyright, lo escribes así. Esta letra que es como una I. No recuerdo cómo se llama esta letra. Y le pones copy, punto y coma y pones, no sé, todos los derechos reservados y ya está. Guardo cambios, recargo y aquí me aparece el pie de página. Los footers los puedes decorar, puedes poner redes sociales, puedes poner otros widgets, puedes hacer varias cosas con el footer, pero eh, o con los pies de página, mejor dicho, voy a utilizar mejor esa palabra de pie de página. Puedes hacer muchas cosas con los pies de página. Pero sí es importante que coloques esto acá de copyright, ¿ok? Y bien, básicamente estas son las etiquetas de sección que te he querido mostrar.
que son las más útiles, algunos atributos. Prácticamente ha sido una sección bastante larga, pero que estoy seguro que te va a servir bastante como desarrollador o diseñador maquetador web. Ahora voy a crear un archivo para mostrarles las etiquetas de formularios, que son etiquetas bastante importantes, y también los atributos que tienen cada uno de los campos de un formulario, ¿ok? Entonces, bueno, voy a escribir un archivo, voy a abrir un nuevo archivo que se llama form.html, sintaxis básica, estructura básica HTML, recuérdala en español, y voy a poner aquí formularios HTML en Oscar Inside Web, como puedes ver. Y aquí abro mi archivo en el navegador. Como puedes ver, funciona bien porque el title de la pestaña se ha cambiado correctamente, como puedes ver. Entonces, voy a abrir nuevamente un comentario, voy a poner aquí formulario para mostrarles solamente algunas cosas, ¿ok? Entonces, primero la etiqueta form es una etiqueta de apertura y cierre, es un contenedor, nuevamente, es un contenedor de campos de formulario. Voy a tratar de ser lo más corto para poder explicarlo de mejor forma. Y bueno, form tiene varios atributos. Tiene un atributo action, tiene un atributo name, y tiene un atributo, si no me equivoco, creo que tiene un atributo, a ver, creo que es method, tiene un atributo que se llama method, ok. Action, bueno, no tiene que ver mucho con HTML, pero action lo que indica es una URL, le tenemos que pasar una URL, que lo que indica es la forma o la dirección que va a tomar el formulario para poder validarse. Eso es programación backend, que no tiene nada que ver, pero nosotros lo podemos borrar. El etiqueta o el atributo method, perdón, es un atributo que le indica a través de qué método se va a validar este formulario. Hay varios, get y post. Son los dos, de hecho. Esto no nos interesa porque no es HTML, es programación. Y algo que debo de resaltar, que class, ID y data y los atributos data personalizados se pueden escribir en cualquier etiqueta, la verdad. Ok. Entonces, name, en los formularios, las etiquetas de campos de formularios tienen este atributo que se llama name, que es el nombre del campo. Indica el nombre de un campo. Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, name, puedo poner formulario principal, o también puedo hacer lo mismo con una clase o una ID, realmente no hay problema. Entonces dentro de form van a ir varias etiquetas. Hay una etiqueta principal que se llama input, ¿ok? Esta etiqueta que se llama input, otra que se llama text tarea. Las que les voy a enseñar es input, text tarea, select, y option, y por último button. Estas son las 4 etiquetas. Cada una de estas etiquetas tiene un atributo importante que es el atributo type. El atributo type va a indicar el tipo de campo, y aquí es en donde HTML se vuelve muy contextual. Por ejemplo, voy a escribir en type, a ver, atributo importante, voy a poner aquí type, para efectos prácticos, tipos de datos, indica el tipo de campo que va a tener, por ejemplo, type text. Entonces yo recargo la página y aquí tengo el campo de un formulario. Aquí lo que indica es que va a ser un formulario o un campo, perdón, mejor dicho, un campo de texto. Un campo de texto, ¿ok? Y también tienen otros atributos, como por ejemplo el placeholder, que puede ser escribe tu nombre, un ejemplo. Escribe tu nombre. Como puedes ver, el placeholder lo que hace es darle como un ejemplo de que se puede quitar, pero si borro todo aquí me aparece como una especie de etiqueta. También hay otra etiqueta que se llama label. Label
Label es como un identificador del campo de formulario y también una función del atributo name. Por ejemplo, yo puedo poner aquí name, nombre usuario. Y voy a quitarle el placeholder. Yo le puedo colocar aquí en name, en label. Voy a escribir esta etiqueta, label. A ver, label. Y label tiene un atributo que se llama for. El atributo for yo le voy a pasar nombre usuario. ¿Ok? Y lo que indica es que el atributo for es conectar el nombre del input con la etiqueta. Y aquí le puedo poner, por ejemplo, escribe tu nombre. Como puedes ver. Como puedes ver. Entonces existen varios tipos. Está el tipo text, el tipo email, el tipo password, el tipo URL, está el tipo number, el tipo, el tipo range. Estos son los principales que vamos a estar utilizando. Entonces aquí, por ejemplo, el tipo text es cualquier tipo de texto, ¿ok? Entonces bueno, hay otra etiqueta también que es un salto de línea. Entonces le voy a poner aquí salto de línea, aquí arriba, salto de línea. Y es un BR, es la etiqueta BR. BR significa salto de línea en HTML, para que quede de esta forma. Quiero que quede de esta forma, ¿ok? Entonces voy a copiar esto y vamos a ver los diferentes campos. Hay otros, por ejemplo, el date. El date, voy a ver si es ese. Entonces yo, por ejemplo, aquí le puedo poner escribe tu email o tu correo electrónico. Puedo poner aquí email usuario. Le cambio aquí el tipo con email. Aquí le escribo email. Como puedes ver. Ok, te voy a poner aquí. Le voy a poner aquí otro salto de línea. Doble salto de línea. Doble salto de línea para que quede de forma ordenada. Muy bien. Y entonces aquí básicamente el usuario debe de escribir su correo electrónico. Debe escribir su correo electrónico. También vamos a ver los demás. Por ejemplo, el password, escribe tu contraseña. Contraseña. Aquí se me olvidó WR. Y le puedo poner aquí password. Password. Y como puedes ver, password, si tiene una diferencia visual, son puntitos. Esto creo que lo has notado también en diferentes formularios, por ejemplo, el de Facebook, el de Twitter. Cualquier inicio de sección tiene esta etiqueta input. Perdón, este tipo de password, este tipo de input de password. También tenemos no solamente texto, también están los números, number, la etiqueta number o el tipo de number. Voy a recargar. Solamente acepta números, como puedes estar viendo. Como puedes estar viendo, solamente acepta números. Y a través de indicadores, de arriba hacia abajo. Como puedes ver, menos 1, de 10 para arriba y demás. Solamente indica eso, como puedes estar viendo. También tenemos otra que es date o range. Bueno, vamos con range, rango usuario. Range aquí y escribe tu rango. Escribe un rango. Como puedes ver, este es el input de range, de tipo range. También tenemos date.
También tenemos date. Por ejemplo, escribe tu fecha. Y es date. Date aquí. Date aquí. Como puedes ver aquí, en un calendario puedes seleccionar la fecha de los usuarios. Como puedes ver. Y aquí están la mayoría de los inputs. Hay otro input, por ejemplo, un input de mensaje. Que puedes ponerlo en TextArea. TextArea tiene columnas y tiene rows, pero esto yo lo voy a eliminar. Tiene ID, por ejemplo, le puedo poner acá en nombre. Puedo poner, escribe tu nombre. Mensaje, le voy a poner mensaje. Y si yo lo dejo así, aquí puedo escribir mis mensajes, como puedes estar viendo. Son campos de texto, un campo de texto amplio que puedo hacer saltos de línea, varios saltos de línea y demás. Puedo escribir números, texto. Este otro atributo de calls, por ejemplo, son las columnas, pero la unidad de medida aquí es EM. Por ejemplo, yo le puedo poner 3 EM, va a ser más amplio, no más pequeño, va a ser más pequeño. Le puedo poner 10, un poquito más, le voy a poner mejor rows, le voy a poner 4, a ver qué sucede, crece más, le pongo 20, bastante amplio. Entonces tú vas jugando con las filas en tamaño de EM, porque estos son EMs. Un EM son 16 píxeles, entonces 10 EM son 160 píxeles. Voy a poner aquí unos 30. Como puedes ver, ahora está más amplio el campo de TextArea. Ahora hay otro tipo de input que es el button. Es el button y el submit. Y hay otra etiqueta que es el button también, ¿ok? Entonces esta es la que les voy a enseñar. Voy a escribir aquí un comentario que diga botones y 2BR para que haya un buen espacio, prácticamente. Entonces tú puedes escribir input, submit significa enviar el formulario, los datos del formulario a una base de datos, a una web, a una URL que valide esos datos. Entonces eso es lo que significa submit. Y submit tiene, o de hecho todos los inputs tienen un valor. Tú le puedes poner, por ejemplo, enviar datos. Este es el valor que va a tener. Como puedes ver, tiene forma de botón. Como puedes ver, está enviando aquí. Enviar los datos a una base de datos. Esto no significa que le va a llegar, esto es HTML, no significa que le va a llegar todos estos datos al correo electrónico que tú pusiste acá o le va a enviar los datos a la persona que escribió. Esto es 100% HTML, no tiene una utilidad práctica aún. ¿Cuándo va a tener una utilidad práctica? Cuando se programe. Es decir, tú no, si escribes un mensaje aquí, le das enviar datos, no se le va a enviar tus datos a la persona que recibió el mensaje. No funciona de esta forma. Para eso se tiene que validar el formulario con action. Aquí se le pasa una URL para que valide los datos. Y con method, el tipo de método que se va a utilizar para validar esos datos, método post o método get. Esto porque no lo vamos a ver en este curso y ni siquiera en el curso de pago de HTML. ¿Por qué? Muy sencillo, porque esto es programación backend, programación al lado del servidor y esto no implica que, bueno, lo mismo, que se vayan a validar los datos, pero el punto aquí es comprender la parte visual, ¿ok? Estamos haciendo simplemente algo estético, algo visual. No significa que se va a enviar los datos porque se debe de programar y para eso se debe de conocer mucho de bases de datos, de conexiones, de lenguajes de programación de bases de datos, se debe de dominar muy bien HTML, CSS, JavaScript inclusive. Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, primeramente eso de submit que le indica al formulario que se van a enviar los datos a validar. Pero también podemos escribir botones que no tienen, es decir, inputs que no tienen una funcionalidad, pero queremos botones, por ejemplo, botón 1, botón 2, o por ejemplo un botón de seleccionar color.
como puedes estar viendo. Entonces es diferente escribir un button. A ver, tienen la misma apariencia, pero repito, HTML se trata de contextos. Submit es para enviar datos al servidor y button es simplemente el aspecto visual de un campo de botón y nada más. Ahora, hay una etiqueta que se llama button, que es de apertura y cierre. ¿Okay? Esto simplemente es como button, esta etiqueta es como este input, prácticamente. Botón 1, etiqueta. Guardo cambios y voy a poner varios BR, como puedes ver. Pero también a button yo le puedo colocar aquí un tipo de tipo submit. Entonces puedo hacer eso también. Puedo hacer eso sin ningún problema. Entonces, esta es la diferencia. Yo te recomiendo que utilices input, sinceramente. Button es más estético. Button es más estético. Yo te recomiendo que utilices input. Pero bueno, estos son los botones. Ahora, hay otras. Hay una etiqueta última que es la de select. Voy a poner aquí selectores. No, aquí voy a poner selectores. Select voy a poner aquí navegadores, por ejemplo, un selector de navegadores. Y select es un contenedor y que tiene etiquetas, la etiqueta option. Entonces podemos poner aquí, por ejemplo, no sé, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Firefox. Y quiero que vean qué es lo que sucede aquí. Me hizo falta poner varios BR. Como puedes ver, aquí tengo un selector y tú puedes seleccionar a través de toda esta lista, como puedes estar viendo. Ahora, option debe tener values. Yo te recomiendo que le pongas value. Esto es para cuando aprendas a programar. Entonces tú puedes poner aquí un valor en minúscula. Edge, por ejemplo, puedes poner Google Chrome en minúscula y con guiones, es decir, los espacios, y puedes poner aquí Firefox. ¿Okay? Esto no tiene ningún cambio estético, pero simplemente le indicas de que este es el valor en el HTML de este option, básicamente. Ahora, hay otros atributos que son importantes para para los formularios. Por ejemplo, aquí tenemos en el input, podemos poner required. Required significa de que es un campo obligatorio. Por ejemplo, si yo le doy a enviar datos, aquí me aparece completa este campo en el email. Entonces con required tú puedes poner que un campo es obligatorio y que lo debe el usuario rellenar sí o sí para que se envíe el formulario. Entonces yo envío enviar datos, completa este campo, lo completo y me aparece completa este otro campo. Entonces este es un atributo muy importante. Y bueno, básicamente esto ha sido todo con los formularios. Tú puedes crear un formulario de contacto. Es muy sencillo, como puedes estar viendo. Es más sencillo que esto. Simplemente colocas etiqueta form, label, input, saltos de línea, lo que tú quieras. Y colocas el input acá. Yo te recomiendo que revises mi video donde tenemos varios proyectos con HTML que te pueden interesar y donde vas a aprender muchísimo HTML junto con CSS. Las metaetiquetas o las etiquetas meta encabezan los documentos en HTML. Básicamente su función es suministrar información a los navegadores y motores de búsqueda sobre una página web. Como lo he mencionado anteriormente, los metadatos son invisibles para el usuario,
porque se encargan de añadir información para facilitar el análisis de los documentos en HTML. ¿Quiénes analizan el documento HTML a través de las metaetiquetas? Pues el navegador y los motores de búsqueda. Las metaetiquetas siguen una misma estructura la mayoría de las veces. Hay metaetiquetas que tienen una estructura un poco diferente, pero el 90% siguen esta estructura. Como pueden ver, está una etiqueta que es solamente de apertura y tiene un atributo name, y el valor va a ser un atributo o una propiedad, mejor dicho, que ya está definido, es decir, que no la podemos inventar. Y el content, esto sí lo podemos modificar. Existen diferentes tipos de metaetiquetas y cada una tiene un tipo de función, pero te voy a mostrar las más importantes. La primera de ellas es la codificación de caracteres. Si la fuente del texto no fue previamente definida en el header del archivo HTTP, es necesario hacerlo usando HTML. Un ejemplo de esto que suele parecer un poco complicado es la letra ñ o las tildes. Puede que no se muestren correctamente en algunos navegadores por el cambio de idiomas. Entonces, el meta tag que vas a utilizar es este. Como puedes ver, este sí tiene una ligera variación, pero todo documento HTML debe de tener este meta tag. Lo otro es la descripción o description. Básicamente lo que hace esta metaetiqueta es describir brevemente el contenido de la página web. Esta información se muestra como snippet, que es una síntesis en 2 líneas del tema de una web, como puedes estar viendo. Y en los buscadores más importantes o más generales, como el de Google o el de Bing. Por lo que te recomiendo que cuides muy bien la redacción de esta metaetiqueta. Se utiliza para describir de forma breve, a través de 160 caracteres de longitud, es decir, que solamente en el contenido puedes poner 160 caracteres, debes de contarlos. Pero lo que hace es describir un artículo. Como puedes ver, tú haces clic en un artículo en Google o en cualquier tipo de buscador, depende de la primera información que te logre resultar. Por ejemplo, en Google, si tú ves la descripción de un artículo, está más completa quizá, o te agrada más, te parece que vas a encontrar buena información, pues darás clic allí. Por lo tanto, esta metaetiqueta es de suma importancia y debes de cuidar la redacción de esta misma. Aquí te muestro algunos ejemplos. Luego está las keywords o las palabras clave. Con esta metaetiqueta, los administradores tienen la posibilidad de definir palabras clave para el buscador. Las keywords son aquellos criterios o términos de búsqueda que utiliza el buscador para ofrecerle al usuario páginas en HTML como respuesta. Anteriormente, esta etiqueta era considerada como el factor SEO más importante, ya que los buscadores primitivos recurrían a este atributo como característica central para el posicionamiento en las listas de resultados. Es decir, que antes, cuando estaba iniciando Google o los primeros buscadores, tú con la metaetiqueta keyword, tú ponías palabras clave y automáticamente te posicionabas, pero eso ya no es de mucha importancia hoy en día. De hecho, lo más importante hoy en día para posicionar en Google es el contenido, en elegir bien las palabras clave, señalarlas con la etiqueta strong en HTML y demás factores. Aquí te muestro algunos ejemplos de la etiqueta keywords o keywords. Otra metaetiqueta que es de suma importancia es viewport, la metaetiqueta viewport, que básicamente lo que le da
instrucción al navegador es que la pantalla tiene, o que el código HTML puede ser flexible de forma visual. Esta es la definición que yo le doy, a como yo lo entiendo, para que tú puedas utilizar código CSS y cambiar la estructura del código HTML de forma visual en diferentes formatos de pantalla. Entonces, el código HTML, como está escrito la mayoría de las veces en bloques, tú puedes moldearlo a pantallas de teléfono, a pantallas de tablet, a pantallas de escritorio y pantallas de televisor. Entonces, esta etiqueta lo que te facilita es escribir código CSS, o le dice el código CSS que va a tener una modificación en el HTML. Así es como yo lo suelo interpretar, pero al fin y al cabo es una etiqueta bastante útil que yo te recomiendo. Incluso ya en Visual Studio Code, ya solamente con el comando de HTML snippet, de HTML5, tú escribes HTML5 y ya te aparecen las etiquetas más importantes, pero es importante que tengas algunos conocimientos previos de estas etiquetas. Hasta aquí llega este video. Si te ha sido de utilidad o te ha ayudado a resolver algún problema, alguna inquietud, por favor suscríbete, dale me gusta, comenta, compártelo y todo lo que debas de hacer para que me ayudes a ganarle al algoritmo de YouTube. No sin antes recomendarte que me sigas en mis redes sociales y visites mis cursos en Udemy. Toda esta información va a estar abajo en la descripción del video y en el comentario destacado. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un siguiente video. Adiós.